mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Dios, es un privilegio para mí poder hacerlo. Bueno, pues espero que pueda ser de gran provecho la palabra de nuestro Dios en esta hora. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias ahí en primera carta a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios. Y bueno, la idea es considerar del verso 18 al verso 31, aunque probablemente no lo vamos a ver todo detenidamente, pero vamos a tocar algunas ideas principales de aquí. Y quisiera leer primeramente del verso 18 hasta el verso 21 solamente y empezar, hermanos, a platicar un poquito acerca de este tema. Dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y quise leer hasta ahí, hermanos, porque el tema que quiero que veamos ahora tiene como título la ineficacia de la sabiduría humana. Y creo que eso es parte de lo que Pablo está tocando aquí en esta porción de las Escrituras. Y quiero decirle que a través de todas las generaciones, hermanos, del hombre, que el hombre ha estado en este mundo, siempre ha demostrado su gran capacidad inventiva, hermanos. Dios, al habernos hecho a la imagen y semejanza de Él, nos dio esa capacidad inventiva, esa capacidad de desarrollar el conocimiento, de que nuestra mente avance cada día más. Y no importa en qué generación nos haya tocado vivir, siempre habrá cosas sorprendentes que la capacidad, que el ingenio, que la sabiduría humana puede lograr. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no nos quedamos maravillados con las ruinas que hay, por ejemplo, del antiguo Egipto? Nos sorprendemos con las ruinas que tenemos también en nuestros países latinoamericanos. Y nos ponemos a pensar a veces cómo pudieron ellos llegar a tener ese conocimiento en el área de la construcción o de las matemáticas o de la astronomía y con herramientas tan rudimentarias que llegaron a tener. Pues la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Ellos eran hombres como nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, que tenían capacidad tremenda para inventar cosas. Imagínense cuando fue inventada la cámara de video, ¿verdad? La cinematografía y todo eso. ¿Hasta dónde hemos podido llegar en este asunto, no? Podemos imaginarnos cuando esto empezó allá en inicios de los 1900 con el cine mudo y luego hasta dónde hemos llegado ahorita, ¿no? Hasta que podamos estar a través del Zoom en tiempo real a miles y miles de kilómetros de distancia, podamos estar platicando ustedes y yo. ¿Y qué decir del tiempo, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, ¿verdad? Que también es un gran paso que se dio en el desarrollo de la humanidad. ¿Qué decir de hombres como Albert Einstein o también Gabriel García Márquez, ¿verdad? En el área de la literatura, o simplemente este hombre, ¿no? Que le debemos tanto por lo que se ha hecho en relación con Microsoft y todo lo que tiene que ver con lo que usamos hoy en las computadoras. Entonces, no hay duda, hermanos, de que a través de todas las generaciones el hombre ha demostrado su capacidad inventiva, su sabiduría, su conocimiento. Sin embargo, una de las cosas, hermanos, que tenemos que considerar los cristianos es que aún con todo el avance y con todo lo sorprendente que pueda llegar a ser la sabiduría del hombre, con todo lo que el hombre puede lograr y ha logrado desarrollar a lo largo de toda su estancia en esta tierra, sin embargo, en esta sección de la carta que Pablo escribe a los Corintios,
Pablo habla de la ineficacia de la sabiduría humana, ¿sí? Aún con todo eso que podemos ver de maravilloso en la capacidad que tenemos los seres humanos. Pero quiero que en esta tarde nos hagamos una pregunta, ¿verdad? ¿En cuáles aspectos de la sabiduría humana esta es ineficaz? ¿En qué aspectos la sabiduría humana es ineficaz? ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que decir es que no en todo aspecto la sabiduría humana es ineficaz. Hay cosas, como decíamos ahorita, en que ha sido muy productivo. El conocimiento humano ha logrado cosas tremendas, por ejemplo, en el desarrollo de la medicina. No hay un punto de comparación, por ejemplo, entre la medicina que se practica en nuestros días y la medicina que se practicó hace 100 años, por ejemplo. Y todavía si lo comparáramos con la medicina que se practicaba en los tiempos bíblicos, pues tampoco habría un punto de comparación. Si realmente médicos como nuestro amado hermano Lucas, ¿verdad? Que sabemos que era médico, pudiera tener acceso a ver todo lo que la medicina hoy día puede hacer, pues creo que se quedaría sorprendido, porque el conocimiento humano, hermanos, ha logrado cosas muy buenas, ¿verdad? Entonces, no en todo aspecto la sabiduría humana es ineficaz, porque el conocimiento humano ha logrado muchas cosas. Una de ellas es el desarrollo de la medicina, ¿verdad? Hoy en el mundo entero se hacen operaciones a corazón abierto, se trasplantan órganos, se hacen, hermanos, operaciones que a veces en otro tiempo hubieran sido imposibles de llevar a cabo, pero todo eso, hermano, se debe a que el conocimiento humano ha podido desarrollarse. Qué decir también acerca del conocimiento que ahora tenemos del universo. Hoy conocemos muchísimas más cosas acerca del universo que lo que conocieron las personas que vivieron hace 200, 300 o 400 años, ¿no? Por ejemplo, cuando oímos las historias acerca de Cristóbal Colón, por ejemplo, y su intento de realizar un viaje para ir a descubrir nuevos mundos, todos recordamos cómo era la idea general de las personas de aquel tiempo acerca de que era muy complicado de que en realidad existiera más allá de lo que ellos conocían, porque pensaban que la Tierra era cuadrada, ¿no? Entonces, eran cosas que en realidad no se habían podido conocer, pero bueno, ha habido mucho desarrollo en eso y hoy conocemos cada día más acerca del universo que del desarrollo tecnológico, ¿verdad? Es increíble cómo la tecnología está avanzando constantemente a pasos agigantados y lo que hoy conocemos, pues, en realidad es muy poco en comparación con todo lo que puede existir y que sin duda alguna existirá en los años que vienen con respecto a la tecnología, ¿no? Entonces, qué decir también del desarrollo del arte, ¿verdad? Del desarrollo de la cultura. Tal vez hoy nos toca vivir a nosotros en una época que es más tecnológica que cultural, ¿verdad? Más de ciencia que de arte. Sin embargo, aún esas partes, ha habido épocas en la historia de la humanidad donde se han desarrollado de una manera muy grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ineficacia de la sabiduría humana, sí tenemos que decir primeramente que no en todo aspecto la sabiduría humana ha sido ineficaz, ¿ok? Entonces, ¿en qué aspectos sí es ineficaz la sabiduría humana? Y lo primero que tenemos que ver es que la sabiduría humana, hermanos, es ineficaz en el aspecto de conocer a Dios, ¿sí? No es a través de la sabiduría desarrollada por el hombre mediante la cual el hombre va a poder conocer realmente a Dios, porque hay sabiduría divina que el hombre ha rechazado para poder conocer a Dios. Cuando yo digo, hermanos, que no es a través de la sabiduría humana como el hombre puede conocer a Dios, no me estoy refiriendo a que sea imposible a través del conocimiento, del desarrollo cognitivo nuestro, de la capacidad para comprender y para aprender. No estoy diciendo que a través de eso no se pueda conocer a Dios, no, de hecho, así es como podemos conocer a Dios, a través de nuestros sentidos, a través de lo que nosotros podemos comprender, de lo que nosotros podemos aprender. Sino de lo que estoy hablando aquí es de cómo el hombre, a través de desarrollar su sabiduría, ¿sí? Se ha perdido y ha rechazado conocer a Dios. Mire, una prueba de esto
es que hay que entender que Dios siempre se ha revelado al hombre. Dios siempre se ha revelado al hombre, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos, si vamos por un momento al libro de los Salmos, al capítulo 19, el capítulo 19 del libro de los Salmos dice mucho acerca de la forma como Dios se ha revelado al hombre, ¿sí? Del verso 1 al verso 6 del libro de los Salmos, nosotros tenemos lo que le podemos llamar la revelación natural de Dios o la revelación general de Dios. Y esta revelación natural o general de Dios consiste en Dios dándose a conocer a los hombres a través de su creación. Por eso es que el Salmo empieza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego todo lo demás que dice hasta el verso 6, que está íntimamente relacionado con el, el proceso normal que naturalmente sigue la vida en este mundo y que el orden que tiene, que la manera en que ha sido establecida, nos revela que existe un Dios, ¿sí? Esto es claro, pero también tenemos que entender que también hay una revelación específica de Dios. Y esa revelación específica de Dios, hermanos, es su palabra, es su ley. Y Dios siempre se ha revelado de esas dos formas. A través de la primera, el hombre solamente puede conocer que Dios es, que hay un Dios, ¿sí? A través de las cosas que han sido creadas. Es lo mismo que Pablo enseña en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Pero a través de la palabra poderosa de Dios, a través de la ley perfecta, fíjense lo que dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Es a través de la revelación específica de Dios que el salmista le llama ley, que le llama testimonio, que le llama mandamientos, que le llama preceptos, que le llama temor de Jehová, que le llama juicios. Es a través de esa revelación específica de su palabra como el hombre conoce lo que ese Dios demanda de nosotros. La revelación natural solo sirve para conocer que hay un Dios, pero la revelación específica nos dice lo que ese Dios quiere de nosotros. Ahora, fíjese, hay un texto que quiero leer, que es el que hacíamos referencia ahorita, en Romanos, capítulo 1. Y Pablo dice allí, hermanos, ¿qué es lo que realmente los hombres hicimos con esa revelación natural y con esa revelación específica de Dios? Y cómo llegamos los seres humanos a perdernos por nuestra propia sabiduría y alejarnos de ese Dios verdadero que siempre ha querido estar en relación con nosotros. En el verso 1, el capítulo 1, verso 18 de Romanos, Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con el hombre, hermanos, y la razón para ello es porque los hombres injustamente han suprimido la verdad de Dios. La palabra que viene aquí, que dice que ellos detienen, esa palabra en el idioma original significa suprimir, significa oponerse, significa ocultar, significa detener, significa evitar su avance. La idea que quiere dar Pablo aquí es que Dios se revela al hombre, Dios le dice al hombre lo que él quiere de ellos por medio de su palabra, pero el hombre se ha rebelado contra esa palabra, ha suprimido esa palabra, ha detenido esa palabra, ¿sí? Porque le ha parecido al hombre que Dios no es lo suficientemente sabio como para confiar en él. Cuando nosotros recordamos la historia del hombre relatada en la Biblia, nosotros encontramos, por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva, cómo Eva desconfió de lo que Dios le había dicho y empezó a confiar más en su propio razonamiento
que le hizo ver que aquel fruto de aquel árbol que Dios le había dicho que no comiera, de repente le pareció que era agradable a sus ojos, le pareció que era algo digno de tomar y de saborear, y le pareció también que era útil para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Entonces los hombres han detenido con injusticia esa verdad. Entonces Dios se dio a conocer a los hombres a través de esa sabiduría de Él. Nota luego lo que dice también cuando vamos al capítulo 1 de la carta a los Corintios, en el verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios quiso darse a conocer al hombre a través de su sabiduría, enseñándole lo que, según el estándar de Dios, es lo sabio, y Dios, por ser Dios, tiene el estándar mejor, la forma adecuada en la que podemos llevar nuestra vida, pero el hombre, hermanos, prefirió su sabiduría. Por eso luego dice el resto del verso 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sí? Dios reveló al hombre su sabiduría, pero el hombre, en su propia sabiduría del hombre, no pudo conocer a Dios, porque el hombre llegó a razonar y a creer que era más sabio que Dios. Vuélvete nuevamente a Romanos capítulo 1 y veamos el resto de lo que Pablo dice. En el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, lo que el hombre conoció de Dios, esa sabiduría de Dios, esa verdad de Dios, el hombre lo conoció porque Dios se lo manifestó. Dios hizo su trabajo, y esto lo vemos desde la creación, como Dios, hermanos, desde que el primer hombre y la primera mujer están en el mundo, Dios empieza a hablar con ellos y Dios empieza a darles su ley, Dios empieza a tener relación con ellos. Dios nunca ha dejado de hablarle por medio de su palabra al hombre, pero el hombre rechazó esto. Ahora luego dice en el verso 20, porque las cosas invisibles de él, lo que el hombre no puede ver de Dios, su eterno poder, su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. El hombre no tiene excusa, porque por un lado, aunque Dios se manifestó a ellos suprimieron su verdad, su palabra. Y por otro lado, ellos podían conocer a Dios, al menos su existencia, al menos que Él es, por medio de las cosas creadas. Pero ¿qué pasó? Bueno, miremos ahora lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿se fija? No le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. Y aquí está lo que pasó. Se envanecieron en sus razonamientos, es decir, en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, y entonces su necio corazón se entenebreció, se llenó de tinieblas. Y profesando ser, ¿qué dice? Sabios. En realidad, se volvieron necios. ¿Y qué pasó? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que hizo el hombre en su sabiduría? En su sabiduría el hombre empezó a racionalizar las cosas, empezó a considerar más valioso su propio razonamiento, y entonces cambió la gloria de Dios, la gloria de ese Dios incorruptible, y lo convirtió en imagen y semejanza de hombres, de corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces surgió la idolatría. Y el hombre se olvidó de Dios. Entonces, hay sabiduría divina, hermano, que el hombre rechazó para conocer a Dios. Entonces, mis hermanos, la sabiduría humana es ineficaz en el aspecto de conocer a Dios, porque el hombre prefirió su propia sabiduría, como leíamos ahorita aquí en el verso 21 y hasta el verso 23. ¿Sí? Así que el hombre, a través de su propio razonamiento, no pudo conocer a Dios. Por eso dice Pablo acá en 1 Corintios 1:21, que ya que en la sabiduría de Dios, en la verdad que Dios reveló, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, mira, continuando aquí con lo que
dice Pablo a los romanos en el capítulo 1. Por lo cual, dice, Dios también, o también Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nota el verso 25. Y cambiaron la verdad de Dios, lo que Dios les había revelado, por la mentira. ¿Y qué hicieron? Honraron y dieron culto a las criaturas, antes que honrar y darle culto al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego sigue diciendo una serie de cosas. Pero ahora quiero que veas el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que entonces no glorificaron a Dios mediante el razonamiento humano. El resultado entonces fue que no conocieron a Dios a través de su sabiduría. ¿Sí? Entonces, por eso dice Pablo que la sabiduría de Dios es ineficaz. Ahora, fíjate esta otra cosa. La sabiduría humana entonces es ineficaz en el aspecto de conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Pero también la sabiduría humana es ineficaz en el aspecto de la salvación. ¿Sí? No es a través de la sabiduría humana como el hombre va a poder encontrar la salvación, no es como el hombre va a poder encontrar el perdón de los pecados. Por eso es que Pablo, volviendo al verso 21 de 1 Corintios, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, decidió salvar al hombre por medio de algo que las personas del primer siglo, y no tengo duda que muchas personas de nuestros días también, le han llamado locura. Pablo dice aquí la locura de la predicación. Ahora, fíjate en esto, man. No significa que predicar el evangelio sea una locura. No es lo que está queriendo decir Pablo allí, sino que lo que Pablo quiere decir es la forma como los incrédulos, como los que no creyeron en el evangelio de salvación, veían a la predicación del evangelio. Ellos en realidad no podían creer que a través de esas cosas que Pablo predicaba, que los apóstoles predicaban, que los primeros cristianos predicaban, que a través de ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación, el hombre pudiera encontrar la salvación. No creían que fuera así, porque a ellos les parecía locura el hecho de que el rey al que ellos adoraban o el Dios al que ellos adoraban hubiera muerto en una cruz. Eso les parecía a ellos realmente incomprensible, como dice aquí la escritura, una locura. Pero no es que realmente el evangelio sea una locura. Ahora, eso que ellos predicaban, dice el apóstol Pablo, que era la palabra de la cruz. Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿sí? Para aquel que rechaza el evangelio, para aquel que rechaza el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados, aquel que rechaza lo que el maestro hizo para redimirnos, se pierden. Es una locura y están perdidos. Pero para los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Y no hay duda de eso, hermano. Cuando nosotros oímos el evangelio de salvación, cuando nosotros supimos lo que Cristo había hecho por nosotros, cuando vemos cómo Él dio su vida por nosotros, cómo derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, cómo fue maltratado por nosotros, despreciado por nosotros, lo tomamos como nuestro Salvador. Por eso dice, para los que se salvan, esto es el poder de Dios. Pues el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, verso 16, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ese evangelio de salvación consiste en este sacrificio de Cristo del que Pablo está hablando aquí. Habla de esa palabra de la cruz, como Pablo le llama aquí al evangelio que él predica. Así que la palabra de la cruz, la obra de redención de Cristo era visto
como una locura por el mundo incrédulo de aquel tiempo. Entonces, el hombre, hermanos, no puede ser salvo, no puede alcanzar el perdón de sus pecados, la redención de su alma, si no es a través, hermanos, del sacrificio de Cristo, de la palabra de la cruz, aunque al mundo le parezca que eso es una locura. Cuando Pablo habla de la palabra de la cruz, hermano, significa que la salvación es por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice en el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la palabra de la cruz. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es lo que Dios escogió para salvar a los creyentes, porque eso es lo que Pablo predicaba. Más adelante les va a decir que cuando él fue a ellos, capítulo 2 de 1 Corintios, verso 1, que dice, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que la gente hoy en día, hermano, necesita conocer para ser salvo? Necesita conocer a Cristo y a conocerlo crucificado, conocer el sacrificio que el Señor hizo por él, conocer lo que el Señor ha hecho para redimir su alma. Eso es lo que la gente necesita. A veces nosotros queremos, cuando predicamos a las personas, queremos predicarles de doctrina, queremos predicarles de que no debemos usar instrumentos en la adoración, que tenemos que participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, que las mujeres no pueden predicar desde el púlpito cuando hay hombres, etcétera. Pero se nos olvida que lo que esa persona más bien necesita es conocer lo que Cristo hizo por él en la cruz. Lo demás lo va a aprender también y necesita saberlo también, pero lo primero es que la persona conozca la gran necesidad de la salvación que tiene y lo que Cristo hizo por él. Necesita conocer la palabra de la cruz. Necesita conocer a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Ahora, fíjense en algo más que le quiero decir. Las personas del primer siglo, hermanos, a las que Pablo les escribió esto, no entendían cómo de una forma tan sencilla y para algunos hasta ridícula, las personas pudieran ser salvas. No entendían cómo alguien que había muerto en una cruz, en realidad podía ser el medio de la salvación de sus vidas. ¿Sí? Fíjense en esto. Los judíos, dice el verso 22, pedían señales. Y los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. ¿Sí? Pero a veces yo antes pensaba y decía, bueno, ¿por qué dice que los judíos pedían señales? Si realmente Jesús, si algo hizo durante su ministerio, fue llevar a cabo una gran cantidad de milagros. El mismo apóstol Juan dice que si él se hubiera propuesto escribir todos los milagros que Jesús hizo, pues no bastarían todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. Al final de su libro lo dice. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos solamente algunos relatados a través de las páginas de los 4 relatos del Evangelio, algunos de los milagros que Jesús hizo. Pero no sabemos, a veces que solamente dice el escritor sagrado, y sanó a muchos. ¿Te imaginas de cuántas cosas pudo haber sanado el Señor? ¿Te imaginas cuántos milagros pudo haber sanado el Señor? Entonces, yo me preguntaba antes y decía, ¿por qué dice que los judíos pedían señales si realmente Jesús hizo muchas señales? Bueno, es que lo que ellos querían era una señal que demostrara que Jesús era realmente el Mesías que ellos esperaban, pero desde el punto de vista de su mentalidad carnal, desde el punto de vista de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un libertador político, esperaban un gran líder militar, alguien que viniera y organizara a toda una turba de personas, todo un ejército, y que entrara triunfante en Jerusalén, derrocando al Imperio Romano. ¿Sí? Por eso cuando Jesús le advierte a la iglesia específicamente sobre la destrucción de Jerusalén y les dice las señales que habría antes de la destrucción de Jerusalén, dice Jesús que una de esas señales sería que vendrían falsos cristos, Mateo capítulo 24.
Y esos falsos cristos se refería a hombres que, si tú lees, por ejemplo, las guerras de los judíos de Josefo, te vas a dar cuenta de cuántas personas se levantaban en un área y en otra diferente de Palestina como libertadores aparentemente del pueblo y querían ir y entrar a Jerusalén triunfantes y sacar al imperio romano de allí, ¿sí? Pero Jesús dice, no les crean porque son falsos cristos. Esa era una señal que ellos tenían que ver respecto a la venida, a la destrucción de Jerusalén. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero a lo que te quiero decir es que los judíos, ellos querían señales, pero la señal que ellos querían era esa, que Jesús, que el Mesías, en este caso Jesús, apareciera como un soldado, como un militar libertador que le diera libertad política a su nación, pero no espiritual. Por eso cuando está al pie de la cruz, acuérdate de las palabras de ellos que decían, ese es Jesús el Cristo, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos, que demuestre que ahora tiene poder contra todos estos que le han llevado a la cruz. Y entonces vamos a creer en él. ¿Por qué crees que Pedro traía una espada? ¿Por qué crees que alguien que era del grupo de los celotes, un grupo realmente de los más rebeldes que había en Palestina en ese tiempo contra el Imperio Romano, estaba siguiendo al maestro también? Porque en su mente de ellos, inclusive, acuérdate de la petición de la mamá de Juan y de Jacobo, Señor, cuando vengas en tu reino, que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda, porque seguían teniendo esa idea de un reinado terrenal de Jesús. Pero Jesús no era eso. Por eso dice Pablo aquí, ellos no entienden que esta forma tan sencilla y que para algunos se convierte en algo ridículo de que Jesús, el Mesías, haya tenido que morir en una cruz, no entienden que ese es el medio que Dios escogió para nuestra salvación. Porque los judíos querían señales, pero luego dice, y los griegos piden sabiduría. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que dentro de los griegos, la mayoría de los griegos clásicos, de los primeros filósofos que empezaron a surgir, hablando de Platón específicamente, y creo que también Sócrates y algunos otros tenían esas ideas. La filosofía que ellos practicaban no tenía que ver con otra cosa más que con la liberación del alma, porque ellos creían en la existencia del alma, pero ellos creían de unas maneras muy raras, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay un filósofo judío que vivió en Alejandría antes de Cristo, que se llama Filo. Y Filo decía que lo que los filósofos griegos sabían, lo habían aprendido por medio de las escrituras hebreas. Y los griegos decían que lo que los hebreos sabían, lo habían aprendido de los filósofos griegos. ¿Verdad? ¿Quién tenía razón? Pues nosotros sabemos quién tiene razón. Pero lo que voy es que los filósofos griegos también de alguna manera buscaban la manera de cómo el hombre pudiera escapar de la carne y el alma pudiera trascender a algo más superior. Así inventaron una gran cantidad de filosofías diferentes, como la filosofía de los estoicos, o la filosofía de los epicúreos, o la filosofía de otros, como Platón también, que hablaba de ese uno inefable, etcétera, ¿no? Pero no se les, para la capacidad, la sabiduría que ellos tenían, se les hacía ridículo realmente que la salvación del alma pudiera alcanzarse por medio del sacrificio de ese hombre de Palestina que fue muerto en manos de los romanos y que fue muerto de la manera más terrible que pudiera haber, morir como un crucificado. Ahora fíjense en esto algo más. Para los judíos, ¿esto qué llegó a ser? Un tropezadero. ¿Y sabe por qué? Porque en Deuteronomio, capítulo 21 y verso 23, fíjese lo que la ley decía, Deuteronomio, capítulo 21 y versículo 23. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés esto. Verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Y nota esto, porque maldito por Dios es el colgado.
maldito por Dios es el colgado del madero, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Entonces en la mente judía estaba eso. No es posible que aquel al que Dios declara que es un maldito porque está colgado en una cruz, ese sea mi redentor, que ese sea el Mesías que yo esperaba. Por eso es que cuando Pedro, hermano, en el día del Pentecostés, está predicándoles el primer sermón, hace énfasis en la resurrección de Cristo, hace énfasis en la muerte de Cristo como algo que estaba anunciado por Dios y decidido por Dios y planeado por Dios. Pero les hace énfasis especialmente en que ese Mesías, dice el capítulo 2 de los Hechos, verso 36, que a ese Mesías al que ellos crucificaron, Dios le había hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, ellos se compungieron de corazón. Sí, hermanos, se entristecieron en su corazón porque se dieron cuenta que habían crucificado al que era el Mesías Redentor que ellos esperaban. Y entonces le dijeron a Pedro, varones hermanos, díganos qué podemos hacer por esto. Pero para los judíos era tropezadero porque no entendían cómo alguien a quien Dios declaraba que era maldito por haber sido colgado en una cruz, era su redentor. Pero no entendían que precisamente fue a la cruz, ¿sí? No entendieron que el que no hizo pecado por nosotros se hizo pecado. No entendieron que lo que estaba haciendo en ese momento era cargar con los pecados del mundo entero. No entendieron que lo que estaba haciendo era que al morir de esa manera, el Señor estaba cargando o pagando, creo que es la mejor palabra, pagando por los pecados de todos los hombres. Por eso por nosotros se hizo maldición. Por nosotros se hizo pecado. Por eso. Por eso dice Pablo, para los judíos esto fue un tropezadero. Por eso cuando Pablo predicaba, hermano, y llegaba a los lugares a predicar, no se dedicaba a otra cosa, sino a demostrarles con las escrituras que Jesús era el Cristo. La Biblia no lo dice, pero yo quiero pensar que uno de los pasajes preferidos que Pablo usaba, hermanos, para demostrarles con las escrituras que Jesús era el Cristo, era Isaías 53. Cuando le decía que era desechado, despreciado, molido, que por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías presenta 4 cánticos del siervo de Jehová, y el último cántico del siervo de Jehová es Isaías 53, donde presenta no solo el sufrimiento del siervo de Jehová, sino también la victoria del siervo de Jehová y los logros del siervo de Jehová. ¿Cuáles son los logros, hermanos? Nosotros, los redimidos a través de su sacrificio que él hizo por nosotros. Y para los gentiles, dice, eso es locura. Eso es locura. Entonces, los judíos pedían señales y para ellos la muerte de Cristo en la cruz fue un tropezadero. Los griegos piden sabiduría y para ellos la muerte de Cristo en la cruz es una locura. Porque ellos concebían a los dioses especialmente como seres todopoderosos que no podían morir, aunque realmente ni siquiera existían, que la gente no podía hacerles daño. Y en cambio, este Dios de los cristianos ha muerto en una cruz. Pero el problema de ellos es que se quedaban hasta allí y no meditaban en lo que Cristo hizo después de la cruz. No meditaban en cómo el Señor, hermano, se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo, desde donde ahora reina y gobierna sobre el mundo entero. Ahora fíjate más, algo más. Entonces la palabra de la cruz, Pablo también dice que es el poder de Dios. ¿Sí? Los que se salvan se refiere a los que creían en el evangelio. ¿Sí? Ahora mira el verso 24. Mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Sí?
En el verso 18 dice, para los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Y en el verso 24 dice, para los llamados. Ahora nosotros sabemos que somos llamados por el Evangelio, segunda de Tesalonicenses 2:14. Pablo dice que somos llamados a venir a ser parte de los escogidos de Dios por medio del Evangelio. Entonces, estos que habían sido llamados por el Evangelio que Pablo les predicó, ellos conocieron el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Y entonces, hermanos, ellos alcanzaron la sabiduría de Dios que es para salvación. ¿Sí? La sabiduría humana no es para salvación. La sabiduría de Dios, que consiste en la palabra de la cruz, que consiste en el evangelio de salvación del Señor, que consiste en el sacrificio de Cristo. Ese es el poder de Dios para salvar al hombre. En 2 de Timoteo 3:15, Pablo dice de Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Por las escrituras ahora nosotros, hermanos, conocemos el poder de Dios para la salvación a través del sacrificio bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, una cosa adicional, hermano, y casi terminamos. La sabiduría humana también es ineficaz en el aspecto de impresionar a Dios. ¿Sí? Su poder intelectual del hombre, su capacidad cognitiva del hombre, todos los logros que el hombre pueda tener, jamás podrán impresionar a Dios. Jamás podemos impresionar a Dios, hermano. Dice el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios destruye la sabiduría de los sabios. Fíjate nada más ahorita, hermanos, cómo está nuestro mundo completamente revuelto, completamente, hermano, estresado, completamente desesperado, porque no encuentra una manera cómo detener esto tan simple, ¿verdad? Que aparentemente es muy simple, un simple virus. ¿Sí? Dios destruye la sabiduría de los sabios y puede hacer que en un momento todo lo que para el hombre le produce seguridad, le produce tranquilidad, le produce poder, se vuelva poco menos que nada. Dios destruye la sabiduría de los sabios. Lo ha hecho a través de todos los tiempos. ¿Te acuerdas cuando aquellos estaban haciendo aquella gran torre que conocemos como la Torre de Babel? ¿Qué decían ellos? Hagámonos de un nombre por si acaso somos esparcidos, que nos conozcan realmente que somos nosotros poderosos. Y apenas vino Dios y en un instante confundió sus lenguas. Y entonces todos los proyectos que tenía esa generación, ¡pum!, se hicieron nada. Imagínate la generación de Noé, casándose, dándose en casamiento, invirtiendo, negociando, trabajando, yendo, viniendo, y de repente dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así, en un segundo. Y así mismo Pedro dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá. Sí, Dios destruye la sabiduría de los sabios. Dios es más sabio, hermanos, que todas las cúpulas intelectuales y religiosas que hubo en el primer siglo y que hay hoy en día. Por eso en el 20 dice, ¿dónde está el sabio, hermano? ¿Dónde está el sabio? Es decir, ese experto que conoce de religión completamente. Creen que algunos creen que se refiere aquí a los judíos. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está ese que conoce perfectamente la ley? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está ese filósofo que de todo puede hablar y de todo puede debatir? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, la enloqueció, porque en toda esa sabiduría de judíos y de gentiles, el mundo no pudo conocer realmente el plan de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios fue más sabio que las cúpulas intelectuales y religiosas, aún hoy en día, hermano. ¿Sí? Hace poco vi un post que el hermano Mesa, el hermano Juan Manuel Mesa puso por ahí en Facebook, no me acuerdo muy bien de él, pero decía entre otras cosas, decía, ¿dónde está aquel que presumía que conocía tantos y tantos hermanos? Hoy eso ha quedado en nada porque ahora todos nos conocemos
Todos nos conocemos por medio del Zoom. Y esta es una prueba de ello, hermanos. Esta es una prueba de ello, ¿verdad? ¿Dónde está, dice aquel que viajaba por todo el mundo haciendo grandes cosas y ahora tiene un año sin poder viajar? ¿Dónde está aquel que presumía que tenía que predicaba a una gran congregación cuando ahora solamente puede predicarle a una pantalla? O puede estar reunido solamente con un pequeño grupo. Dios enloquece la sabiduría del mundo, hermano. ¿Te fijas? Mira el verso 20, luego lo que dice también. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La respuesta es sí. Luego dice el verso 25, porque lo insensato de Dios, hermano, lo insensato de Dios, ¿sí? Lo que los hombres sabios consideran como locura, es más sabio que los hombres, es más sabio que lo que ellos piensan que es realmente sabiduría. Y lo débil de Dios, sí, es más fuerte que los hombres. Lo insensato es más sabio que los hombres. Es decir, en el Evangelio, hermano, en el Evangelio, nosotros realmente somos los sabios, los fuertes. Pues luego cuando leemos también, por ejemplo, en el verso 26 en adelante, vamos a ver que en el aspecto de impresionar a Dios, todo el poder económico, todo el poder social, todo el poder intelectual tampoco puede impresionar a Dios. Como dice el verso 25, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios, hermanos, es lo que el hombre ve como débil, el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, eso es más fuerte que los hombres. El poder económico del hombre no puede impresionar a Dios. Mira el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois vuestro llamado. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, aunque sí hubo algunas mujeres y hombres nobles en la iglesia, hermano. Sin embargo, no eran la mayoría. La mayoría de la iglesia eran personas económicamente pobres. Pero porque el poder económico del hombre no impresiona a Dios. Dios no dijo, voy a morir, voy a hacer que mi hijo muera, pero que muera solamente por los guapos, o solamente por los ricos, ¿verdad? Solamente por los poderosos, no, por todo el mundo. Y la mayoría de las personas que han decidido siempre por Cristo, hermano, generalmente es la gente que menos poder económico tiene. El poder social tampoco puede impresionar a Dios. No sois muchos nobles ustedes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Ok? Lo necio y lo débil puede tener referencia al nivel intelectual, al nivel social, al nivel económico que tenían, hermanos, nuestros hermanitos de aquellos primeros siglos. ¿Sí? Lo vil, lo despreciado, lo que no es, se refiere a ese poder social, al parecer aquí, de los cristianos del primer siglo, que realmente no impresionaba a nadie, ¿no? Nadie pudiera creer, hermano, en aquel tiempo, que un grupo de personas que adoraban a un Dios que había muerto en una cruz y que eran económicamente, socialmente, intelectualmente, tan reducidos en realidad pudieran lograr grandes cosas. Pero mire, después de 2000 años, usted y yo seguimos disfrutando de la bendición de Dios y seguimos predicando ese evangelio que al hombre le ha parecido siempre locura. Ningún ser humano, hermano, jamás podrá impresionar a Dios con su sabiduría. Dios escogió a lo necio, Dios escogió a lo débil, Dios escogió a lo vil, Dios escogió a lo despreciado, Dios escogió lo que no es. No lo hizo en sentido arbitrario, hermano, ¿verdad? Dios no escogió a los más pobres, no lo hizo arbitrariamente, pero siempre, hermanos, la humildad, la escasez económica a veces hace, hermano, que eso nos haga estar más receptivos al evangelio. Dice, luego termina en el verso 29 y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? ¿De qué me puedo jactar ante Dios? ¿De qué me puedo jactar ante Dios? De nada. ¿Sí? Por eso Pablo, más adelante, en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 4, les dice, porque ¿qué te distingue? ¿Qué te hace ser mejor que los demás? ¿Qué crees tú que te hace ser mejor que los demás? O que delante de mí tú eres más. ¿Qué? Luego dice Pablo,
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. En realidad, lo que podemos ser o podemos hacer, hermano, es por Dios. Todo lo hemos recibido, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Quiero concluir, hermano. Quiero concluir diciéndote esto. ¿Cómo puede el hombre entonces conocer a Dios y encontrar la salvación? No es a través de la sabiduría humana. Cuando el hombre se ha propuesto explicar a Dios a través de la sabiduría humana, hermanos, se ha equivocado. Lo único que el hombre necesita para alcanzar su salvación es reconocer a aquel que dio su vida en el Calvario, reconocer a aquel que derramó su sangre completa para limpiarnos de nuestros pecados. Es caer de rodillas ante los pies de la cruz, doblar las rodillas de nuestro corazón y de nuestra vida ante el Señor Jesucristo, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, y creer que esa sangre bendita que derramó es el medio que Dios ha escogido para limpiarnos de nuestros pecados. Pero nunca será a través de la sabiduría humana, sino a través de la palabra de la cruz. Prediquemos, hermanos, esa palabra de la cruz. Confiemos plenamente en ese poder inmenso que tiene esa palabra de la cruz. Y hagamos, hermanos, que el sacrificio de Cristo sea conocido en el mundo entero. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por escucharme en esta tarde. Busca primero